Muy buenos días, amigos y amigas de este su espacio de Conexión Global RD. Y como todos los sábados estamos con ustedes tratando distintos temas del acontecer tanto nacional como internacional. Y ustedes conocen que nosotros traemos excelentes entrevistados que nos ayudan a entender y a comprender qué está pasando en este país, tanto en materia política, social, económica, cultural. Hoy tenemos uno de esos cuartos bates de la República Dominicana. Paso de inmediato con Manuel, te lo voy a presentar. Adelante, Manuel Escalante. Muy buenos días, querido televidente. Como dice Víctor, soy Manuel Escalante. Estamos en Santo Domingo, República Dominicana. Transmitimos en esta planta televisora RNN, Canal 27. Y tan pronto termina el programa, lo colgamos en YouTube. Le sugerimos suscribirse, escuchar los programas que tenemos ahí, comentarlo, sugerirlo. Y siempre les recuerdo que pertenecer a YouTube es gratis. Porque parecería que no, da mucho trabajo que la gente se entiende esa parte. Bien, tenemos con nosotros a Cándido Mercedes, sociólogo, profesor universitario, activista social, un hombre que está siempre delante, escribiendo, yendo a la televisión, yendo a los medios. Yo conozco pocos sociólogos que tengan un interés tan grande por informar, por transmitir, por hablar al pueblo, para que el pueblo cambie, porque solo educando podemos ser mejores. Eso observo en don Cándido. Don Cándido, bienvenido a Conexión Global RD. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. A sus órdenes. Buenos días, don Cándido. Don Cándido, nosotros queremos hablar con usted sobre el caso Medusa. El caso, sus efectos, qué podemos aprender, qué debemos observar. Pero uno se hace tanta pregunta, don Cándido, en este caso tan particular, porque tiene como cabecilla de acusado a un ex procurador que tuvo en sus manos todo lo que es la justicia del país, más todo lo que sabemos que se maneja un entramado corrupto. Nosotros nos preguntamos, ¿qué señal nos da? ¿Qué mensaje tenemos? ¿Qué debemos ver? Y tantas cosas. Pero yo quiero comenzar preguntándole, don Cándido, ¿por qué llegamos a Medusa? ¿Por qué el país está llegando a condiciones tan extrañas de desarrollo económico, social, de índole natural? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que llegamos a Medusa, don Cándido? Mira, Medusa no es más que la concatenación de lo que venía viviendo la República Dominicana, una enorme cleptocracia. Cleptocracia es una democracia altamente corrompida. Es cierto que la sociedad dominicana desde 1492, para situarlo si ustedes quieren, o 1844, hemos tenido lo que se llama una corrupción endémica. Endémica. Ahora bien, en los últimos 25 años, la corrupción siguió siendo endémica y al mismo tiempo institucional, estructural y sistémica, porque esa cleptocracia devenía de las altas esferas del poder. Por ejemplo, yo cito que Participación Ciudadana hizo un libro que se llamó Inventarios de Construcciones Paralizadas, desde los años 1960 al 2004, 44 años. ¿Cuánto perdió la sociedad dominicana en todas esas construcciones que no le dieron continuidad de Estado? Fueron 1.476 obras, alrededor de 25.000 millones de pesos. Pero Participación Ciudadana hizo un libro que se llama 20 años de impunidad, donde habían 227 casos de corrupción. De esos 227 casos de corrupción, solo 6 fueron judicializados con sentencia definitiva. Y de esos 6, 5 fueron absueltos y 1 solo condenado. Después hicimos un libro que se llama Corrupción sin Castigo, con 94 casos, y estaban ahí a plena luz del sol. Pero ¿qué ocurre? Todo eso lo que te estoy diciendo es clientelismo político, corrupción y dispendio. ¿Qué ocurre?
Una parte del empresariado dominicano no se ha desprendido de lo que se llama el rentismo, la conexión y complicidad con el Estado, es decir, con políticos corruptos. Eso se veía en el siglo XVIII, el siglo XIX, comienzo del siglo XX, en los países altamente desarrollados, porque la burguesía se generó así, se desarrolló así, se incubó así. En República Dominicana, todavía en el siglo XXI, en su tercera década, nosotros vemos un entramado societario entre empresarios y políticos. Eso ha sido el modus vivendi y el modus operandi de República Dominicana. Se intensificó en los últimos 25 años. Se intensificó y eso dio lo que se llama la cleptocracia. ¿Cuál es el enorme desafío? ¿Cuál es el enorme desafío de Medusa? Medusa tiene varios elementos inéditos, garrafales, estremecedores. ¿Por qué? Si ustedes ven, el artículo 169 de la Constitución te dice que el Ministerio Público es el órgano de la justicia responsable de la formulación e investigación de la política contra la criminalidad y representante del Estado. ¿A quién teníamos ahí? A un señor que era parte de la criminalidad, de su manera más desaforada, de su manera más nauseabunda que se pueda ver. Entonces, desde la pedagogía social, desde lo que se llama la educación del civismo, esto tiene una enorme trascendencia. ¿Por qué, Carmen? Porque está visibilizando lo que aquí se está dando de hace 70, 80 años. Primera vez que sobornados y sobornadores están imputados en el expediente. Fíjate que nada más veíamos la corrupción política. Sí. Pero nosotros, yo en mi caso, tengo más de 10 años, 15 años diciendo, señores, aquí hay un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Primero que no leemos. Foro Económico Global tiene más de 10 años diciendo que desde el punto de vista de lo que se llama la responsabilidad social corporativa, el empresariado nuestro es de lo que queda peor en el mundo. De 137, 142. De 142 países, el empresariado nuestro sale en evaluación de percepción valorativa ética 137. ¿Qué quiere decir eso? La gran conexión que existe entre una parte del empresariado que busca atajo, que entra en el juego del clientelismo político visceral dañino a una sociedad. ¿Por qué? Porque cuando yo soborno a un funcionario, el funcionario me va a decir, dame el 20. Y yo te digo, bueno, te voy a dar el 20, pero si la obra cuesta 120 millones, yo tengo que ponerle 150 para poderte darte los 30 a ti. En todo caso, ¿quién sale perdiendo? La sociedad dominicana. Si el sobornado le dice, no, no te puedo dar el 20, entonces el empresario hace la obra o el servicio con peor calidad. En cualquier caso, daña a la sociedad. Y la corrupción, no hay nada que dañe tanto el deterioro social e institucional y del sistema de partido que la corrupción. ¿Por qué yo estoy contento y conteste? Porque, señores, por primera vez, eso que se llama delito de cuello blanco, que es una parte del empresariado, están visibilizados. Nunca se habían visto visibilizados. Siempre estaban detrás del telón los honorables, los honestos, los honrados, los empresarios. La palabra empresario en República Dominicana es carta de triunfo, carta de éxito, sin uno saber cómo han hecho gran parte de esa riqueza. Y ha sido una parte ligado en el entramado societario con funcionarios corruptos. Don Cándido, entonces eso expresa que el sector empresarial entonces de alguna manera tenía el control de los medios de comunicación y de los sectores sociales, incluso si se puede decir así, para que la corrupción no se visibilizara en el nivel en que se encontraba con la participación de ellos. Se sabía que participaban.
pero Exacto. no había, los medios solamente escuchábamos mucho hablar a participación ciudadana, pero después los demás, los medios de comunicación, incluso la iglesia lo había denunciado en muchas ocasiones, pero no al nivel en que nosotros más o menos la percepción pública lo entendía. ¿Qué era lo que pasaba? Todo el mundo estaba en el juego. Señores, que la sociedad es otra. Es que la gente no está entendiendo. No hay una ruptura en la sociedad, pero hay cambios. Los matices obran como una revolución en un momento determinado. Mírenlo ahí, los matices. Nunca antes en la historia un ministerio público había jugado un papel tan estelar. La prensa, las iglesias hablaban de la corrupción, pero no podían decir concretamente cómo lo está haciendo ese ministerio público. El PECA está establecido desde el 97, 98, pero nunca había hecho nada porque estaba subordinado al poder político. Del Palacio le decían, deje eso así. Doña Miriam denunció que habían 400 expedientes de corrupción. Acuérdense que doña Liceló Marte de Barrio llegó a decir que con lo que se perdía en materia de corrupción en República Dominicana se podían construir 2 repúblicas dominicanas. Y ella estaba en lo cierto porque ella era la presidenta de la Cámara de Cuentas. Ella llegó a decir que ella mandaba esa auditoría al PECA con indicios de delitos penales, pero eso estaba prácticamente clausurado. Hubiese sido mejor que lo clausuraran, porque entonces le estaban pagando a un paquete de gente que no hacía su papel. ¿Por qué? Porque la corrupción estaba instalada de manera institucional. Era todo un andamiaje institucional, desde la más alta esfera del poder, desde el Palacio. Entiéndanlo. Entonces, por primera vez, hay una procuradora que no le importa la jerarquía económica y social. Eso es lo que es un verdadero Estado de Derecho. Cuando no tiene que ver que la hace que la pague. Eso es lo que se llama Estado de Derecho. No que haya una justicia para los pequeños y una justicia para los grandes. Y entonces fíjate cómo nunca salían los grandes. Nunca salían los grandes. Estaba vedada la justicia para el poder económico. Y eso es bueno, señores, para una sociedad. Cándido, una pregunta. ¿Podemos decir que la corrupción administrativa hace unos años hacia atrás siempre fue más político que empresario, o de alguna manera los empresarios manejaban la información con tal suspicacia que quedaba solamente como imputado, más político que empresario? ¿Por qué Medusa destapa otro equipo, más gente que en general no son, ni siquiera Jean Alain se puede conseguir político, porque Jean Alain se enganchó a una unidad de partido, pero buscando beneficios y una serie de cosas que logró hasta cierto punto, pero yo no veo a Jean Alain como un líder político. No, mire, lo que ocurre es que tú tienes la corrupción administrativa, pero en República Dominicana, como la corrupción creció tanto, tiene que derivarse que partes empresariales estaban vinculados con esa corrupción. ¿Por qué? Porque puede haber corrupción sin corruptores, pero siempre será menor. Ahora, cuando esos funcionarios públicos, que es lo que se llama corrupción administrativa o delincuencia política, por eso esos son actitudes delincuenciales de Jean Alain y su gente. Cuando eso crece como la verdolaga en el campo, como en República Dominicana en los últimos 25 años, es porque hay actores económicos detrás. Eso es científicos. Hay actores económicos detrás. Siempre detrás. Sí. Bien, cuando crece tanto como en República Dominicana. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un funcionario corrupto y robar, tú solo. Pero cuando tú encuentras un entramado del delito de cuello blanco que le da caldo de cultivo a esas actitudes de delincuencia política tuya, la corrupción crece más. Si tú encuentras, por ejemplo, si Jean Alain hubiese encontrado 30, 40, 50 empresarios que dicen, no, yo no entro en eso, eso es corrupción. Y eso en algún momento me hace daño a mí. Si eso se encuentra, si él encuentra todo eso, esos niveles de putrefacción de Jean Alain, ¿hubiesen llegado a donde llegaron?
No, encontraron que un ambiente donde esos empresarios lo vieron como normal. Porque es que aquí la corrupción se estaba viendo como normal. Y la corrupción tiene un componente cultural, que es lo que se llama conducta aprendida. Acuérdense esa frase. El modo en el que tú veas que se use o abuse del poder es lo que finalmente tú haces. El ser humano es un producto social y hay un ambiente referencial. Por ejemplo, tú puedes estar en los mejores colegios del mundo, donde te hayan dado los valores mejores del mundo. De cada 100 gente, si hay una práctica social, económica perversa, envilecedora, de deshonestidad, el 95% va a entrar en ese ambiente. Por un tiempo va a tener lo que se llama una crisis de disonancia cognitiva, porque entra en contradicción los valores que le dieron y hasta que se adapta. Llega un momento que lo ve como normal. Don Cándido, llega un momento que ya lo ve como normal. Pero si tú has tenido detrás de eso a tus padres que siempre han hecho negocio con el Estado de esa manera, entonces los hijos, ¿qué hacen? Siguen reproduciendo eso, como si el siglo XXI no existiera. Permítanos, por favor, pasar a nuestro espacio comercial y volver de nuevo con usted, viendo otros elementos del caso Medusa. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Muy buenos días, gracias por seguir con Conexión Global RD. Aquí estamos Víctor Tineo y Manuel Escalante y Cándido Mercedes, como siempre, dándonos un plato fuerte. Don Cándido, a propósito del caso Medusa, nosotros en Conexión Global RD hemos querido verlo desde otro punto de vista, hablar de lo que la gente no habla. La gente solamente habla de las cantidades robadas, de que el arroz era un pedacito cortado, de que la carne no servía. Bien. Eso era parte de la corrupción con la que se administró ese negocio, por ejemplo, la parte alimentaria. Pero nosotros queremos fundamentalmente que usted nos explique el efecto sociológico en un país tan corrompido. ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿Y cómo se pudiera liberar la sociedad de una maldición así? Fíjese. En el 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que en República Dominicana se perdían por corrupción y dispendio 168 mil millones de pesos anuales, equivalente al 3.8 del PIB en ese momento. Luego el Banco Mundial estableció 155 mil millones. Luego Oxfam estableció 141 mil millones en el 2019. Todos nosotros sabíamos que había una rampante corrupción. Foro Económico Global nos situó en el 8º país del mundo más alto en corrupción y el 5º en América Latina. Transparencia Internacional nos dio en el 2018 y en el 2019 una valoración de 28 puntos sobre 100. 28 puntos sobre 100. En cambio, Uruguay, 76, Costa Rica, 70, para que ustedes entiendan la diferencia abismal. ¿Qué ocurre? Fíjense, conéctenlo. Un país que crece 55 años, su economía, una tasa promedio de 5.5 y sin embargo, la tasa de pobreza muy alta y la tasa de desigualdad muy alta. ¿Por qué? Por dos elementos. Una enorme mala distribución de la riqueza, que es lo que genera esa enorme desigualdad. Pero al mismo tiempo que creábamos riqueza, esas riquezas se iban a la mano privada a merced a la corrupción. Imagínense ustedes que de 168 mil millones no se hubiesen ido 168 mil, sino 68 mil, que es mucho, pero para que ustedes entiendan, y que 100 mil millones no se hubieran perdido en las manos corruptas y perversas. 100 mil millones invertidos en un año resuelve todo el problema del agua potable en República Dominicana, o por lo menos toda la zona sur. Señores, en el siglo XXI, aquí hay zonas que no llega agua potable. Aquí hay provincias que no llega agua.
En Pedernales el agua llega a 6 horas al día promedio, para que ustedes entiendan. Y en Elías Piña, 5 horas día promedio. Y hay provincias que llegan 2 y 3 días a la semana. Imagínense 100,000 millones invertidos en agua potable, en salud, en alcantarillado, en sistemas cloacal, aguas residuales, todos los años, todos esos millones que se pierden. Entonces, el peor costo que puede haber en una sociedad es el costo de la corrupción. ¿Y por qué, Cándido? Porque te daña el tejido institucional. A más corrupción, peor son las instituciones, porque son más corruptas, porque se vincula la corrupción con el clientelismo político. Y eso drena, daña a la sociedad desde el punto de vista ético y moral. Miren todo, el costo de ¿qué? De la productividad. Ese empresario que se ve compelido a pagar el soborno, le añade un costo total a ese bien o servicio como consecuencia de que tiene que pagar, porque él no lo va a perder. Entonces, ¿quiénes lo pierden? La sociedad. O con más dinero, el precio de que le venden, o con peor calidad de lo que le están vendiendo. Ese es el costo de la corrupción. Y el costo de que tú vas dañando a la sociedad, porque una parte significativa de la sociedad termina viendo que Juan, Luis y José se están haciendo millonarios por la corrupción y no le pasa nada. ¿Qué van a hacer muchos de esos individuos, de esas personas? Ser corrupto. A ser corrupto. Ser corrupto. ¿Por qué la corrupción creció tanto en los últimos 25 años? Porque no había sanción. Porque lo que hacía Leonel Fernández y Danilo Medina era quitar a esa gente del medio. Cuando hacían auditoría que eran espeluznantes. Porque miren qué es lo que significa, señores. Oigan. Yo busqué. Cuando tú buscas la palabra corrupción, no hay ninguna palabra en el diccionario de la Real Academia que tenga tantos sinónimos como corrupción. Oigan. Descomposición, putrefacción, podredumbre, fetidez, perversión, envilecimiento, deshonestidad, prostitución, soborno, cohecho, compra. ¿Vieron todo? Eso es y daña todo. ¿Por qué? Porque va generando más fraude social en la sociedad. Y eso daña el tejido institucional y daña el tejido social. De hecho, don Cándido, por ejemplo, en el caso Medusa, cuando usted hace un análisis de los que están involucrados, hay hasta una pastora, una mujer que predica la palabra de Dios con el hijo, que es el que canta en su iglesia. O sea, una sociedad capaz de, vamos a decir, de envolverse en algo así, si es cierto que ellos son responsables, te dice hasta dónde llega la cauterización de la conciencia. No, porque es que estamos viviendo lo que Byung-Chul Han habla en su último libro, Infocracia, lo que se llama el ganado consumo. El Dios dinero, señores. Mirarnos a nosotros como mercancía. Fíjate que a través de la psicopolítica, como dice Byung-Chul Han, nos hemos convertido que ellos hacen a través de las redes sociales, a través de todas esas redes, Facebook, tienen un perfil de comportamiento de cada uno de nosotros. Hay una vigilancia, como dice Bauman, vigilancia líquida, y generan el comportamiento, y nosotros vivimos en el mundo consumo. También un libro de Bauman. Entonces, nos van cauterizando, nos van socializando como un ganado consumo, donde lo importante es consumen. Pero ¿qué pasa? Que una parte de esta sociedad no tiene cómo consumir. Y por eso que ustedes ven que nos rasgamos la vestidura cada cierto tiempo. ¡Ay, que la violencia, que la delincuencia! Es que hay 32% de los jóvenes que no tienen empleo. Es que tenemos un 22% de jóvenes que no estudian ni trabajan. Es que tenemos un 22% de las mujeres embarazadas que son niñas y adolescentes que no saben leer ni escribir. Y esas niñas, teniendo niños, sin saber nada que hacer, van a tener niños potencialmente delincuentes. Esos son los factores sociales. Entonces, cada quien reproduce en su micromundo, en su ecosistema, reproduce el fraude social. Mírenlo ahí. Don Carlos. Escúcheme, espérese. ¿Somos líderes en qué? En medicina falsa.
vendiendo medicina falsa. Oigan, qué crimen más grande. Pero somos líderes ¿qué? En falsificar cigarrillos, tabaco, alcohol, fraude social. Busquen Latino Barómetro. De los países con mayor niveles de fraude social somos nosotros. Para todo queremos buscarle la vuelta. Lo que se llaman los atajos. Somos don Cándido, somos la oficina modelo de la embajada norteamericana, porque es el consulado con lo que ellos más fraude tienen. Oiga eso. Es eso, y lo vemos como normal. Como normal. Por ejemplo, supóngase que, bueno, no puedo hablar por ustedes, pero imagínense, yo quiero actuar de manera correcta. Y la gente, ¿qué le dice a uno? No voy a decir la palabra fea que dice. No ven como normales. Tonto, no dice. Tonto con P. Tonto, ¿verdad? Por no decir la P. Sí. Esa sociedad que actúa correcto, así es que le dicen. Sí, es verdad. La gente no sabe que cuando se ve en rojo, eso es una conducta inadecuada, inefectiva. La gente no sabe que cuando yo me meto en una fila, es una conducta inadecuada, inefectiva. Eso no va con una cultura de la civilidad. Entonces, muchos de esos empresarios dicen, yo quiero actuar correctamente, pero mi competencia, mira lo que hizo. Porque todo se sabe. Incluso aquí hay gente que va a televisión y hacen un programa con ustedes. Y el programa fuera de cámara es más importante que el que le dio en la cámara, porque dice muchas cosas que no quieren que se sepa, pero se lo dicen ustedes. ¿Por qué? Porque desarrollamos durante mucho tiempo una cultura cínica, una cultura de simulación, una cultura de hipocresía social. Y eso se ve en la más alta instancia del empresariado también. A veces el empresariado, a través de CONE, emite un comunicado y plantea. Y después tú ves empresarios, esos mismos empresarios, yendo al palacio por atrás para negociar. Oye, pero si tú, como empresario, como la más alta instancia del empresariado, emitiste un comunicado, ¿cómo es que tú después vas a negociar tus intereses particulares, tus intereses personales? Y entonces, ¿por qué es importante lo de Medusa? Porque significa un antes y un después. Significa una ruptura. ¿Por qué? Porque mañana hay empresarios que le ofrecen le piden ese evento y van a decir que no. De 10, 5 van a decir que no. Pero antes de 10, 9 decían que sí. Ahora 5 van a decir que no. Estamos ganando como sociedad. Si 5 dicen que no. Digan. Don Cándido, ha salido a relucir en este asunto de Medusa, en la primera fase, la magistrada Miriam Germán avaló un contrato de ellos. ¿Cómo lo avala? Firmando una adenda. ¿Cómo esto puede impactar negativamente en este caso? ¿O esto no implicaría ningún problema en el proceso de seguimiento de este caso por parte del Ministerio Público? Acuérdense que eso tiene mucho tiempo investigándose. Acuérdense que la gente de Macarrulla, todo lo que se hizo fue en el 2019. Porque también hay un manejo ahora mediático. Porque ya este país está en campaña. Todo eso se hizo 2018, 2019. Y todos esos contratos fueron en 2019. Ahora bien. No tiene que ver ni siquiera con el gobierno de Luis Abinader, nada de eso. Nada de eso se hizo. Ahora bien, puede ser que puede ser, no estoy diciendo, que en ese proceso, como se recibieron las cárceles de La Parra, la cárcel de La Parra, había un proyecto que se estaban trabajando y en ese caso se verificó la necesidad de la adenda. Una vez se llegó a la necesidad de que había que ampliar el adenda. Y eso no implica nada malo para esa magistrada. Porque acuérdense que eso tiene 2 años. Acuérdense la denuncia de Roberto Santana, que dijo, pero ya. Pero acuérdense que también doña Miriam dijo que era que estaban en el proceso de qué. ¿Por qué todo esto ha salido con esta espectacularidad? Después, a raíz también de la auditoría de la Cámara de Cuentas, que era lo que se estaba pidiendo. Pero hasta entonces doña Miriam pudo no saber todas las implicaciones que había negativas. Señores, si hay una gente, miren, yo estoy contento porque lo que es el azar de la historia,
Cándido, ¿qué es el azar de la historia? Y la suerte, que es una categoría de la historia, como decía Carlos Marx. Miren, doña Miriam le quedaba 2 años en la Suprema si la hubiesen evaluado correctamente y la dejan ahí. ¿Por qué? Porque a los 75 años en la Suprema Corte de Justicia te desvincula. Si a ella no lo hubiesen desvinculado, hubiera estado como pensionada. No, ya estaba pensionada ya. Le aceleraron la pensión, ¿me entienden? Entonces eso dio oportunidad a que la sociedad entera buscara aquí a doña Miriam. Ella no hubiese podido ser magistrada, para que usted entienda lo que es el azar de la historia. Y procuradora no lo hubiese sido nunca. No hubiese sido nunca procuradora. Ahora, ese antes y después, ¿quién lo está estableciendo? Es doña Miriam. Por eso es que todo comunicador sensato, equilibrado, que ame su país, tiene que exigir una reforma constitucional, porque mañana puede que doña Miriam, supóngase, renuncie, mañana puede que doña Miriam la quiten, mañana puede ser que doña Miriam, ni lo quiera Dios, va y se muere. Y tú te imaginas nosotros volver a un Jean Alain. Permítanme cerrar este bloque. Nosotros volvemos en breve con Cándido Mercedes en Conexión Global RD y esta magistral participación. Quédese con nosotros. Seguimos aquí con Conexión Global RD y con don Cándido Mercedes, que nos está tratando de explicar de la manera más sencilla lo que implica, el significado que tiene para una sociedad el problema de la corrupción, cómo entra por todo el entramado social y daña a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, quiero preguntarle a don Cándido que, dado ese proceso histórico que ha vivido el país, con relación al tema de la corrupción, que usted mismo acaba de decir que es endémica en República Dominicana, dado el contexto social y económico y político que se está dando en el país y la situación de vulnerabilidad a nivel internacional con los temas del alza de petróleo y el alza de la comida y los fertilizantes y demás, ¿esto no pudiera de alguna manera opacar esta batalla, esta guerra? ¿Cómo impacta esto en este momento? No hay la menor duda, no sería sensato de mi parte, equilibrado, no reconocer que como anda el mundo, hace más difícil esa lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque una parte de la sociedad está inmersa de manera significativa en la búsqueda de las condiciones materiales de existencia. Por ejemplo, ustedes ven que la inflación está impactando mucho, sobre todo en los alimentos. Y como, por ejemplo, la inflación es 9.1 según el Banco Central. Sí, pero cuando tú desagregas en alimentos es 23%. Entonces mucha gente, por ejemplo, la canasta del Banco Central del quintil más pobre está en 24,000. Pero acuérdense que el promedio de todos los salarios mínimos en este país ronda 14,000 pesos. Cuando tú sumas todos los salarios mínimos, eso es 14,000 pesos promedio. Y la canasta básica del quintil más pobre está en 24,000. Y el segundo quintil más pobre, esos dos representan el 40%. Está, ustedes saben cuánto, en 32,000 pesos. El costo promedio de la canasta de República Dominicana ahora mismo está en 41,000 pesos. El costo promedio, sumando los 5 quintiles, lo suma y lo divide y te da 41,000. Y eso impacta en una sociedad. Y ahora con estos apagones y con esta luz, que hay gente que pagaba 3,000 pesos y ya en los últimos 3 meses o 4 está pagando 7,000, 8,000 pesos. Eso, hay gente que no mira para allá, que le estén hablando de corrupción en medio de que cuando tú vas a pagar esa luz que te dicen son tantos, entiendan, no todo el mundo tiene esa capacidad crítica para seguir involucrado en estos factores. Los hay que, independientemente de cómo ande la sociedad, creemos que ese componente de la corrupción hay que seguirlo luchando, apoyando denodadamente a ese ministerio público.
apoyando a todo aquel que luche. Señores, necesitamos una sociedad más decente. Miren qué lindo. Yo cité un artículo. Don Bernardo Vega estuvo en Europa y allá se le acercaron empresarios, periodistas, y le dijeron que la sociedad dominicana había comenzado a cambiar. Y le dijeron que ahora muchos de los inversionistas que vienen a invertir no le están pidiendo dinero. Y eso es bueno ¿para quién? Para la sociedad dominicana. Sí, sí. En los índices que miden la corrupción, República Dominicana ha mejorado. Por ejemplo, capacidad de combate a la corrupción. Hace 10 días salió. Esa es una ONG internacional de las Américas. En el 2020 nosotros estábamos en 3.57 en el 13º país de 15 países evaluados en corrupción. En el 2021 mejoramos y subimos al escalón 10, 4.21. Ahora en el 2022 nos evaluaron y subimos a 5.19. ¿Quiénes quedaron mejor que nosotros? Chile, Uruguay, Panamá, ¿van entendiendo? Y Perú. Podemos decir los mismos. Pero nosotros fue el que dimos el salto más monumental. Estábamos en el 13 y ahora estamos en el 5, en 2 años. Señores, y eso hay que aplaudirlo, hágalo quien lo haga, porque mi lucha no es quien esté, es si el que lo está haciendo bien. ¿Van entendiendo? Y entonces, miren eso que dijo Bernardo Vega, señores, todo no es malo, miren lo que estamos viviendo, miren lo que me dijeron los empresarios. Y hay un ambiente de más decencia en la dirección del Estado. Señores, el Ministerio Público está destrozando lo que se llama la corrupción institucional, la corrupción sistémica, porque el PLD era un aparato político corporativo. Todo era negocio. Todo era negocio. Todo era ¿dónde está lo mío? Don Cándido, en ese sentido, hay una situación que se presenta con relación son muchos los casos de corrupción. Enfrentarlo no es tarea fácil, es una tarea gigantesca, porque hay un caso emblemático que no se ha tocado todavía, que es el caso de Punta Catalina. Muchos dicen que el caso de Punta Catalina probablemente sea uno de los más complicados, por el tejido, por el entretejido que hay entre público y privado, que pudiera ser hasta peor que Medusa. Entonces, ¿cómo pudiera, hasta dónde el Ministerio Público tiene las herramientas suficientes, el personal suficiente para, diríamos, enfrentar un caso como este más los otros casos? ¿Cómo sería eso? Miren, entonces, si ustedes creen en Dios y creen en las oraciones, todos los días oren por ese Ministerio Público. Señores, esa gente llegan ahí a las 7 de la mañana y se van a las 3 de la mañana y a las 4. Esa gente es increíble, se nos van a enfermar. Decía un artista que no era suficiente con rezar. Ustedes están entendiendo, fíjense que ese solo expediente tiene 12.275 páginas y el antipulpo tenía 3.443 páginas. Pero puede venir mañana lo de Gonzalo Castillo. Acuérdense que ese señor dio 11.500 en asfaltado sin licitación, se pagó fuera de todos los mecanismos de control. O sea, más de 500 expedientes que hay, 600 expedientes de corrupción. Y no hay el dinero suficiente. Señores, una investigación de esa te dura 1 año, con experto en qué, en finanzas, experto en qué, en auditoría, experto en qué, en ingeniería. Experto en qué, en auditoría forense. Eso es demasiado capital humano, pero además trabajándolo con una cautela, porque dentro hay gente que son adversas a este Ministerio Público, que están ahí y que no se pueden quitar por la ley de carrera, acuérdense. Entonces, todo eso, para que eso no salga a la luz pública, así que la investigación termine, eso es un trabajo demasiado extraordinario. Hay demasiado expediente ahí, demasiado expediente. Yo vi un señor que para mí es una postura miserable, vil, execrable.
que está escribiendo, diciendo, y ese tipo tiene un partido político que escribió ese disparate. Le dejaron una herencia de un partido. Peña Gómez le dejó la herencia a un partido. Que el peligro de que se siga persiguiendo la corrupción, porque eso significa inestabilidad. O sea, sigamos, señores, robando, sigamos haciendo corrupción, que eso no es nada. O sea, eso es lo que le está diciendo en síntesis. Son 5 o 6 páginas, pero la síntesis es esa, que hay que tener mesura, porque no. Señores, es que el que roba tiene que pensar, miren, yo no hago lo mal hecho. Supóngase que yo voy a hacer lo mal hecho porque entré en un estado de enajenación. Concho, pero yo tengo que pensar en mi esposa. Yo tengo que pensar en mis hijos. Yo tengo que pensar en toda esa gente que me conoce, que hasta ahora he sido serio. ¿Qué van a decir de mí? Por eso uno siempre tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo quiere que me recuerde la gente? ¿A quién yo no quiero afectar en mi vida? Porque cuando tú haces una cosa mal hecha, tú afectas a tu familia, tú afectas a todo el que está alrededor de ti. Hay gente que no va a hablar de ti, pero le va a doler porque sabe que tú eres una persona seria y que tú no necesitabas hacer eso. Todo eso. Entonces la gente tiene que repensar que el dinero mal habido no debe ser una actitud de un ser humano, sobre todo en el siglo XXI. Que tenemos que pensar. Déjeme aprovechar que estamos terminando ya el bloque y preguntarle lo siguiente. Considerando que el caso Medusa ha removido a la sociedad, 41 personas que no son políticos, 22 y algo de empresas, ¿qué consecuencias positivas podemos nosotros ver en Medusa? Que usted pueda decirle a la sociedad, mire Medusa y seamos mejores. Mire, todo el que... Yo no pensaba ver estos momentos tan extraordinarios desde el punto de vista de la salud emocional, sentimental de este pueblo. Toda sociedad necesita un hálito, una motivación de esperanza de que es posible cambiar. Y el caso Medusa, como pedagogía social, como educación de civilidad, nos deja una gran lección. Y a mí no me cabe la duda de que esto es un antes y un después. No es que la corrupción va a desaparecer. No hay ningún país del mundo donde la corrupción desaparezca 100%. Pero de que hemos dado un paso de avance significativo, sí. Porque esos actores empresariales, muchos vienen haciendo eso de hace 60, 70, 80 años. Solo que ahora, con ese ministerio público, por eso debemos aspirar, augurar que Dios siga metiendo su mano y que fortalezcamos desde el punto de vista constitucional el ministerio público, para que los ministerios públicos que tengamos a partir de ahora no sean parte del problema, sino parte de la solución. Y que la lucha contra la criminalidad y los delitos punibles lleguen hasta donde tienen que llegar, no importa tu jerarquía económica. Si hubiese sido otro ministerio público con otro partido político, ninguno de esa gente empresariales tuvieran imputado. Tengan la plena seguridad. ¿Por qué? Porque llaman al palacio, le buscan la vuelta. ¿Y qué es lo que se hace? Una complicidad política con el empresariado. Y ahora no se está dando. Y eso es muy bueno. Señor, el hecho de que el ministro de la presidencia, ustedes saben que el ministro de la presidencia en toda parte, después del presidente, el que más poder político tiene, porque es el ministro de todos los ministros, tuvo que renunciar. Esa es la sociedad que tenemos hoy. ¿Pasaba eso hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? No. Acuérdense, Liceo Marte de Barrio que dijo que con la corrupción que se perdía en República Dominicana se podían hacer 2 repúblicas dominicanas. Yo me acuerdo, en el 2010 se hizo una auditoría a migración y se perdieron 200 millones de pesos. El entonces presidente de la República quitó a ese director de migración. Tiempo después, ese director de migración era ministro de Educación. Esa sociedad que teníamos, señores. Vamos a decir la verdad. Tenemos que cambiar. No puede ser que una gente que va a una función pública vaya a enriquecerse y como si nada pasó. En detrimento de quién, de los más pobres y vulnerables.
Porque eso es lo que la gente no sabe. Cuando tú robas dinero público, eso está dañando a la sociedad, pero a los que menos tienen. Y deben ir a la cárcel de manera atroz. Es más, a mí me hubiese gustado un paredón, pero estamos en medio de un Estado democrático y de derecho. Todo el que robe deberían hacer eso como en China. Estamos en un Estado democrático de derecho, hay que respetarlo. Mire, don Cándido. Don Cándido, sí, pero habría que hacer como en China, en Singapur. Hay algo que me preocupa a mí. No viene al caso la comparación, pero sí el gobierno del profesor Juan Bosch trató de hacer un esfuerzo en el año 60 y algo de mejorar los sistemas de control de la corrupción, porque esto es un tema, como usted lo ha dicho, de larga data. Hizo un esfuerzo de hacer algunas reformas en el país que no tenían nada que ver con lo que se dijo en aquel momento, sino que tenían que ver exactamente que tocaba algunos intereses. Yo creo que en este momento se están tocando algunos intereses importantes. ¿No tiene temores usted de que la República Dominicana pueda desestabilizarse a raíz de esta lucha contra la corrupción? No, porque a ninguno nos conviene desestabilizarla. A lo corrupto sí, a lo corrupto sí. Sí, pero los corruptos no van a entrar en un proceso de desestabilización porque ellos van a ser los más grandes perdedores. La sociedad saldría a la calle a buscarlo porque todos sabemos quiénes son. Y no le conviene a la élite empresarial ni nada. Y además... Ningún temor de inestabilidad. Lo que nos conviene decir es que se respete el debido proceso, el Estado de Derecho, que el que la haga la pague. Eso es lo que nos conviene, pero a ninguno nos conviene que desestabilizar por algo. ¿Cómo tú vas a ser como una gente de Fuerza del Pueblo y uno del PLD que dijeron, la embajada norteamericana está presionando para que se apruebe la ley de extinción de dominio? Eso, aunque fuera verdad, tú no debes decirlo porque es una vergüenza que tú lo digas. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio le conviene a la sociedad dominicana. Porque el objetivo esencial de esa ley es que afectar el dinero ilícito, afectar a los que robaron, afectar el terrorismo, afectar el proselitismo, afectar el terrorismo y todo lo que trae consigo de dinero, todo eso. Esa es la ley de extinción de dominio. Que tú digas que una embajada está presionando, debe darte vergüenza. Porque además, eso está en la Constitución desde el 2010. Léanse el artículo 55, numeral 5 y 6. Eso está ahí. Y déjenme decirle eso, y me perdona. El PLD aprobó en el Senado 3 veces la ley de extinción de dominio. Y nunca dijo si era orgánica o ordinaria. La aprobó 3 veces, ordinaria, pero no la aprobó la Cámara de Diputados teniendo ellos mayoría. Y ahora, ¿cuál es la discusión? ¿Qué es orgánica o es ordinaria? Mírenlo ahí. Es que los partidos políticos como sistema no nos están representando, son parte del problema y no parte de la solución. Ahí cerramos el Conexión Global RD de hoy, don Cándido, con esa excelente expresión. Son parte del sistema, del problema. No nos están representando los partidos políticos. Nosotros volvemos el próximo sábado con otra Conexión Global RD más, al de la calidad como el de hoy, y con invitados como Cándido Mercedes. Nos vemos el próximo sábado.